los ecos del escándalo denunciado por Noticias Caracol sobre posibles relaciones de un general del Ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia con las disidencias. Sí, Catalina, la Fiscalía General reconoció que la información revelada por Noticias Caracol sobre los hallazgos en los computadores de alias Calarcá es real, que la tenían en su poder, pero que solo hasta ahora la conoció la Fiscalía General en Bogotá. Esta explicación ha generado múltiples críticas a la fiscal general Luz Adriana Camargo. Esta es la historia. En el documento de 3 páginas, la Fiscalía General inició dando el contexto del operativo del 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, cuando una caravana en la que se movilizaba integrantes del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC fue detenida en un retén militar. El ente acusador explicó que en ese procedimiento fueron incautados computadores, celulares y memorias digitales, tal como lo reveló la unidad investigativa de Noticias Caracol. Además, la fiscal detalla que todo el material fue legalizado ante jueces y sometido a extracción y análisis forense por parte de la Dijín, un trabajo que permitió obtener 5 informes técnicos que fueron presentados a la fiscal especializada de Medellín entre junio y septiembre de este año. Según el ente investigador, con esa evidencia, la entidad judicializó a 28 integrantes del Frente 36 de las disidencias en Antioquia. Respecto a la caravana, 3 personas capturadas aceptaron cargos por porte ilegal de armas y hoy cumplen condena. Y Edgar de Jesús Ortega, alias Firu, continúa en prisión por un caso de homicidio. La Fiscalía reconoce en el comunicado que el informe de Noticias Caracol reveló que en esas memorias y computadores existía información que hoy considera de la mayor gravedad, pero afirma que sobre la misma, la fiscal del caso, que está en Medellín, no remitió información a sus superiores. Ahora, ante el informe periodístico, se dispuso la intervención inmediata del delegado contra la criminalidad organizada para que se inicien líneas de investigación para establecer posibles hechos de corrupción de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional en hechos relacionados con las disidencias de las FARC, así como eventuales amenazas a la seguridad nacional, posible financiación irregular de la campaña a la presidencia y las supuestas alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales. Sobre la polémica, ¿por qué no se capturó a otros miembros de las disidencias como alias Calarcá el 23 de julio del año pasado, cuando su caravana fue detenida en el retén militar? La Fiscalía asegura que la captura no se podía dar porque alias Calarcá y otros miembros de las disidencias tenían las órdenes de captura suspendidas porque estaban adelantando diálogos con el gobierno nacional en el marco de la paz total. Por último, informó que la entidad también compulsó copias a la Corte Suprema para que se investigue al general Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en los documentos incautados al grupo de Calarcá y que ahora, luego de la revelación de Noticias Caracol, se analiza por parte de la Fiscalía. El exfiscal Alfonso Gómez Méndez entregó su análisis sobre la explicación que dio la Fiscalía en el sentido de que se estaba enterando de los hechos revelados por la unidad investigativa sobre la filtración de la inteligencia. También habló sobre la respuesta que dio el presidente Gustavo Petro a esas revelaciones. Y me preocupa esa explicación del señor presidente cuando dice que es que esto como que se le estuviera haciendo un favor a quienes, a quienes han ayudado a detectar la corrupción en el ejército. Y uno se pregunta, si eso fue así, entonces, ¿dónde están esos corruptos? Porque eso no puede ser una solamente frase. Si el presidente dice que le ayudaron a detectar generales corruptos, pues deberían estar en la cárcel. ¿Y qué piensa, doctor Gómez Méndez, de la explicación de la Fiscalía en las últimas horas, que ha dicho que desconocía esta información desde hace 16 meses porque reposaba en la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín? ¿Eso es posible teniendo en cuenta la magnitud del caso en su momento, cuando es encontrado este hombre alias Calarcá, y también con semejante evidencia? Daniela, por lo menos habría una falta de comunicación inexplicable al interior de la Fiscalía. Es decir, si un fiscal en Antioquia se encuentra con semejante evidencia, pues es normal, y lo digo por mi experiencia, es normal que eso, como suele decirse allá, se le suba el nivel y se lleve al búnker. Yo creo que por ahora no hay una explicación clara por qué o los fiscales de Antioquia no le enviaron a su jefe desde entonces, sobre todo porque había aforados
que solamente pueden ser investigados por la fiscal general, por ejemplo, el general. Doctor, y es que lo que llama poderosamente la atención es que según el comunicado de la Fiscalía, pues 28 integrantes de las disidencias de las FARC pues fueron capturados precisamente por esos computadores, esas USBs que se encontraron en ese retén militar en Antioquia, pero no pudieron rastrear, por ejemplo, esto que reveló la unidad investigativa, y es como la injerencia de las disidencias en la inteligencia militar. Es que es de las denuncias más graves que se han hecho. Bueno, ha habido muchas en este país y lamentablemente, y ojalá no sea esta una más, en donde pasado el escándalo, después de las investigaciones, entre comillas, preliminares, que yo creo que hay que agilizar para que no sean preliminares, sino formales, y después el país se olvida. Esto no es para olvidar, esto es para que cada quien le dé las explicaciones, para que haya unas responsabilidades no solamente judiciales, sino también unas responsabilidades políticas. Me parece que ese mecanismo últimamente de reincorporar oficiales retirados del ejército que luego entran a campañas políticas, me parece, y no solamente probablemente este gobierno, me parece que es un mecanismo que se presta para todo esto. ¿Cree que son muchos los beneficios que se les está otorgando en este marco del proceso de los diálogos de negociación y que pues permite efectivamente que sucedan este tipo de situaciones? Lo voy a decir con toda claridad, esto es una vagabundería. Lo que hemos visto es que esta frase, gestor de paz, que nadie ha preguntado después cuáles son las gestiones de paz que han hecho estas personas para que les levanten las órdenes de captura. Lo que han hecho es de una figura que fue bien concebida en el 97, la han convertido en una fuente adicional de impunidad. Y en Noticias Caracol en Vivo hablamos con Jorge Lemus, director nacional de inteligencia, y quien explicó que su subalterno Wilmar Mejía no le informó sobre las menciones en los archivos de Calarcá y que se enteró por el informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Señor Lemus, ustedes son la agencia de inteligencia de la presidencia. Sí. ¿Ustedes no sabían de estos contactos de Huerta y Mejía con las disidencias de Calarcá? No, porque como le digo, fue antes. Nosotros no sabíamos y además ni la Fiscalía nos había informado y parece que la Fiscalía tampoco tenía la información, la tenía directamente, era la Dijín, quien custodiaba esas comunicaciones. El general Huertas tenía unos antecedentes del por qué había salido del ejército y era por unos indicios muy fuertes de conexiones también que tenía el gobierno pasado. Lo sacaron y este gobierno vuelve a reintegrarlo. ¿Cómo es posible que la Dirección Nacional de Inteligencia tampoco ustedes conocían de estos antecedentes? Nosotros, incluso el presidente nos solicitó que le hiciéramos un estudio, lo hicimos por fuentes abiertas y por la JEP y por todo esto y no encontramos antecedentes de ese tipo. Por eso es que el presidente decidió reintegrarlo. ¿No encontraron antecedentes? Porque no había nada, sí, no había nada. No ¿O había los ignoraron, señor Lemus, o los desecharon? No, eso sí no. Por favor. Es decir, pero ya ustedes habían escuchado del general Huertas, la CIA les había mencionado. Sí, tal vez al presidente sí, pero nosotros no como DNI. Señor Lemus, ayer en un documento de la Fiscalía General de la Nación, en un comunicado, validó que las menciones del general Huertas y Wilmar Mejía eran verificadas. Los correos son verificados. ¿Eso no es suficiente para separar del cargo a Mejía? Esperemos que se dé la totalidad de la investigación. Sí, porque la misma Fiscalía empezó también a hacer la investigación correspondiente. Pero, doctor Lemus, la misma Fiscalía está afirmando que sí, que los correos existen, que los documentos existen. Es más, que les compulsaron copias a la Fiscalía especializada de la Corte. Eso no es suficiente. Si la información existe, como lo está diciendo la Fiscalía, ¿no es suficiente para separar a estas personas del cargo? Sí, pero acordémonos que la Fiscalía no falla ni dice la última palabra, ¿no? Que la Dirección Nacional de Inteligencia no conozca absolutamente nada de lo de Huertas,
no conozca absolutamente nada de las menciones que se le hicieron a Wilmar Mejía en la revelación que hizo la unidad investigativa de Noticias Caracol, no muestra una seria falla de la contrainteligencia de nuestro país, de su entidad? Yo conozco las aseveraciones que hicieron en ese programa del domingo, pero eso no quiere decir que sean ciertas. Eso es lo que yo dije, que iba a investigar y lo estoy haciendo. Por eso, ¿y Claro eso no sí. muestra una clara falla de la contrainteligencia, doctor Lemus, que usted se entere No, por señor, televisión porque de vuelvo y le semejantes repito, correos? Vuelvo y le repito, esos correos no se dieron cuando él estaba aquí en la entidad. No pero fue porque- aquí dentro de la entidad. Sí, pero muestra una amenaza a la seguridad nacional, ¿o no? Sí, sí, claro que sí, pero no se dieron cuando él ya estaba aquí en la entidad. Sí es que se dieron. Y si no era miembro de la entidad, cuando usted lo contrata y requiere los servicios, ¿lo mínimo no era que le contara? Si él conocía precisamente del contenido de estos correos hecho tras las incautaciones en ese retén. Pues sí, pero la verdad no lo contó. ¿Pero qué? O sea, ahí no puedo yo obligar a la gente que me cuente toda su vida, exactamente minuto a minuto, a ver qué me puede contar. No, yo investigo y él contará lo que quiere, no contó eso, no lo contó. Pero, doctor Lemus, ¿cómo así que cuenta lo que quiere? Pues claro, lo que él, o sea, lo que él expone, cuando usted entrevista a una persona para un cargo, para el que sea, lo mínimo es que me diga la verdad. Pues le pregunta sus antecedentes, tiene conocimiento de los mismos, de lo que puede conocer por fuentes abiertas, y ahí para allá, pues, él se reservará lo que no quiere contar. ¿Y usted no ve, señor Lemus, para asignarle ese cargo, que existe cierta inconveniencia que uno de los hombres más importantes de inteligencia, como lo es Wilmar Mejía, sea a su vez miembro de un consejo universitario de la Universidad de Antioquia? Eso no tiene ninguna incompatibilidad, para nada. No, él ya no es miembro del Consejo Superior. ¿Desde cuándo no lo es? Él nos dijo que había renunciado. ¿Desde cuándo, señor Lemus? No, ahí sí tendríamos que preguntarle a él. Señor Lemus, de por medio aquí, que son los cuestionamientos que han hecho también, pues está una comunidad universitaria. Es decir, un hombre tan importante de inteligencia, ¿no le parece grave que esté una comunidad universitaria de por medio ejerciendo ese cargo al mismo tiempo que es el director de inteligencia? ¿Manejando información de lado y lado? ¿Es eso precisamente? Pues él debe tratar de manejar la mayor cantidad de información, ¿no? Incluyendo esa. La Justicia Especial de Paz tiene abierta una investigación contra el general Juan Miguel Huertas, principal salpicado en el escándalo sobre presuntos nexos con las disidencias de las FARC. El oficial también ha sido mencionado en casos de falsos positivos en Antioquia. Eduardo Hernández, ¿de qué se trata? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Stephanie? Muy buenas tardes. Pues mire, le cuento la historia completa. Entre 2002 y 2003, el general Huertas era el jefe de operaciones del Batallón de Apoyos y Servicios para la Educación, conocido como Bajes, en el departamento de Antioquia. En ese entonces era capitán. Se presume que integrantes de ese batallón asesinaron a inocentes para hacerlos pasar como víctimas o como bajas, en conflicto. Pues aquí está, lo que vamos a ver es el auto de abril del año 2022. Lo convocan a una versión voluntaria por parte de la Justicia Especial de Paz, es decir, 10 años después, para que esclarezca qué fue exactamente lo que pasó, a responder básicamente por la muerte de Medardo Ángel Galeano Rabe y 3 otros hombres sin identificar. Todo esto teniendo en cuenta que el entonces capitán Huertas había sido quien firmó esa orden para el operativo. Pues los procesos de la propia JEP
fue excluirlo de la lista de máximos responsables y después lo trasladaron a la sala de definición de situaciones jurídicas. La semana entrante se va a reunir ese tribunal y es bastante probable que el general Huertas sea llamado a rendir versión en el caso de que alguna víctima lo mencione o inclusive algunos de los considerados máximos responsables. Por ejemplo, hablamos en este caso del general Mario Montoya, que fue condenado por estos hechos. Comparecientes ante la JEP como el subintendente Edwin Leonardo Toro Ramírez, que en ese entonces también era jefe de unidad, mencionaron que Huertas estaba entre los mandos que ordenaban las tropas y además les ordenaban retenerlos y durante incluso 15 días para usarlas además como guías. Recordemos que en paralelo lo que estaba pasando con el general Huertas en 2021 fue que fue retirado del Ejército Nacional por decisión precisamente del gobierno y en agosto de este año vuelve a las fuerzas reintegrado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Eduardo, y las revelaciones de Noticias Caracol también tuvieron eco en Estados Unidos. Funcionarios del Departamento de Estado vieron el reporte y emitieron un pronunciamiento. También medios en ese país han registrado el escándalo. Juan Camilo Merlano, ¿qué se dice en Washington? Catalina, pues el Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos ya le viene siguiendo la pista a Alexander Díaz alias Calarcá, porque recordemos que es el jefe de una organización terrorista extranjera de acuerdo a la ley de los Estados Unidos. Y en efecto, el reporte de Noticias Caracol, que indicaría nexos de estas disidencias de miembros terroristas, de esta disidencia con funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, despierta preocupación, investigación a fondo y que se tomen todas las medidas requeridas, es lo que pide el Departamento de Estado. Pocas horas habían transcurrido desde el informe de Noticias Caracol cuando el Departamento de Estado ya preparaba la primera reacción, con funcionarios cercanos al secretario de Estado Marco Rubio al tanto de los posibles nexos de funcionarios del gobierno Petro con terroristas disidentes de las FARC. Eso quedó claro en este comunicado compartido con Noticias Caracol de un portavoz. Dada nuestra histórica y estrecha cooperación en materia de seguridad, instamos a la Administración Petro, a la Fiscalía General de la Nación y a otras instituciones colombianas a investigar exhaustivamente estas acusaciones y tomar las medidas pertinentes. Ya el Departamento de Estado había ofrecido $5 millones de recompensa por información que diera con la captura de alias Calarcá y otros disidentes responsables del atentado terrorista en Amalfi, Antioquia, contra el helicóptero de la policía de propiedad de Estados Unidos, en el que fueron asesinados 13 policías. Pero no solo en el gobierno ha habido reacciones. La prensa estadounidense está poniendo la lupa sobre el escándalo. El prestigioso diario Wall Street Journal publicó un artículo en las últimas horas a propósito de las investigaciones propiciadas por el informe de Noticias Caracol. Las revelaciones publicadas por el importante medio colombiano Caracol han avivado el temor de que exguerrilleros que ahora trafican cocaína se hayan infiltrado en altos niveles de las fuerzas de seguridad bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, exmiembro de una organización guerrillera de izquierda. El diario también destaca las conversaciones entre los disidentes donde se habla de una presunta financiación de la campaña de Gustavo Petro en 2022 y concluye lo siguiente del estado de las relaciones con Washington. Estados Unidos, que durante mucho tiempo consideró a Colombia como un aliado estratégico clave en la región, ha sancionado a Petro y afirma que ya no considera al país como un socio confiable en la lucha contra las drogas. Ambas partes están limitando la colaboración en materia de inteligencia. La disidencia de alias Calarcá está cobijada bajo la designación de organización terrorista extranjera hecha por el Departamento de Estado en diciembre de 2021. Ahora bien, el Congreso está de receso esta semana por acción de gracias, pero ya legisladores están al tanto de estos alegatos y del reporte de Noticias Caracol. Eso nos aseguran desde las oficinas del senador republicano Bernie Moreno, del demócrata Rubén Gallego, de María Elvira Salazar y también del Comité de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos, donde están atentos al resultado de las investigaciones. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12:54. La fiscal general Luz Adriana Camargo acaba de pronunciarse sobre las revelaciones de Noticias Caracol. Vamos en vivo con Rocío Franco. Rocío, ¿qué dijo la fiscal? Entramos por primera vez y despedimos. Frente a este escándalo, él ha señalado en este momento que la fiscal
delegada que está en la ciudad de Medellín para el crimen organizado ha cumplido su labor. Señala que sí admite una serie de errores porque es un expediente de casi 5 carpetas que es muy voluminoso, que ella no se explica cómo fue que no se compulsaron las copias necesarias y que la Policía Judicial tenía también estos elementos que no le comunicó a la fiscal general. Ha señalado entonces que la Fiscalía no se ha quedado quieta dentro de esta investigación. Es lo que ella ha asegurado en un foro aquí que se realiza en la Corporación Excelencia en la Justicia en la Universidad Externado de Colombia. Pero yo quiero llamar la atención de que la fiscal a cargo de este caso tiene sobre sus hombros una responsabilidad inmensa, que ella no se ha quedado ni quieta ni con la información engavetada, y tal vez importante para que ustedes lo sepan. Primero, la información de esos celulares ha permitido una muy buena actividad por parte de ese fiscal a nivel de la identificación de explosivistas del Frente 36 de las disidencias de las FARC, que es el que opera con sede en Antioquia. Incluso con base en información que se tiene en esos dispositivos, que se consiguió en esos dispositivos, se han encontrado datos muy reveladores de lo que tiene que ver con el atentado contra los policías en el helicóptero en el municipio de Anorí. Y todo esto ha sido gracias a las actividades que ha realizado esta fiscal con su policía judicial, que es la DIGINS. La fiscal también se ha referido a ese operativo que se realizó donde fue encontrado alias Calarcá y ha señalado que no se ha encontrado que él haya cometido delitos de lesa humanidad, que no se ha evidenciado que esto sea necesario para poder reactivar las órdenes de captura. Ha anunciado la fiscal que va a tener contacto con la oficina del Alto Comisionado para la Paz, al que pondrá al tanto de toda la situación y de toda la investigación con respecto a lo hallado en estos dispositivos tecnológicos sobre vínculos aparentemente con miembros del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia, y que de esta manera pues tomar decisiones frente a su pertenencia al proceso de paz. Esto fue lo que dijo. Respecto de Calarcá, los hechos que dieron lugar a su aprehensión en ese retén militar no dan lugar a proceder del mismo modo, porque nosotros ahí no estábamos y no estamos frente a delitos de lesa humanidad, graves infracciones al derecho internacional humanitario. Si la información que reposa en los medios digitales incautados indica que no han sido fieles a la negociación, como se insinúa, que en realidad la están utilizando o todo esto que se ha dicho, que se ha conocido públicamente, nosotros tenemos el deber de informar eso inmediatamente a la oficina del consejero comisionado, como lo haremos, para que ellos en el marco de esas negociaciones tomen las decisiones que haya lugar en términos de esa mesa de diálogos que hoy funciona. La información que yo tengo, ¿cuál es? Que el señor Calarcá ha asistido a todos los ciclos de la negociación, incluso a uno, hace muy poco, la semana pasada, se me informó por parte de la oficina del consejero comisionado el domingo que lo consulté, que él ha asumido compromisos, ese señor Calarcá ha asumido compromisos de entrega de menores, de entrega de armas y de respeto a las elecciones próximas. Entonces, en este momento, la Fiscalía no tiene elementos para suspender oficiosamente una orden de captura en el marco de la 2272, como lo hizo en su momento con el Ejército de Liberación Nacional. La fiscal general también ha señalado que dentro de estos dispositivos se encontró los datos de un soldado que fue retenido en la toma de Mitú y que posteriormente fue asesinado y que tendría indicios del lugar donde se encuentra. Ha señalado la fiscal general que toda la investigación va a actuar en este momento con fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia en combinación con la fiscal del crimen organizado de Medellín. Gracias, Rocío. Y en el Congreso también hubo reacciones hoy sobre los archivos de alias Calarcá revelados por Noticias Caracol. Legisladores pidieron celeridad en las investigaciones para que se conozca el alcance de lo ocurrido. Juan Carlos Mateus, ¿quiénes se pronunciaron en el Legislativo? Adelante. Aquí en el Congreso de la República, en el Poder Legislativo, hemos conocido y hemos hablado con diferentes sectores políticos, no solamente del gobierno, sino también de la oposición. Todos han coincidido en que la justicia debe entregar prontas respuestas, al igual que la Fiscalía General de la Nación, quien tiene hace más de un año todo este material en su poder y que ha sido revelado
por el grupo investigativo de Noticias Caracol. Además, han pedido respuestas y soluciones y medidas por parte de la Casa de Nariño, por parte del presidente Gustavo Petro. Esto fue lo que dijeron los diferentes congresistas de diferentes también partidos políticos. Es gravísimo todas las acusaciones que salen a la luz gracias al periodismo, desgraciadamente no gracias a nuestros entes de investigación, que eso es terriblemente grave, gracias a Noticias Caracol. Luego aquí tenemos que hacerle un llamado primero al presidente de la República para que aclare por qué devolvió del retiro a un general que tenía ya cuestionamientos importantes, que hoy además no ha de ninguna manera llamado a calificar servicios por este escándalo. Un llamado al señor ministro que se tendrá que ver aquí en una moción de censura que por supuesto va a estar también de alguna manera teñida por este escándalo, a por qué no ha tomado las medidas necesarias, correctivas, sabiendo que esto ha sido de esta manera. Pero también un llamado a la Fiscalía General de la Nación. ¿Cómo puede ser que uno tenga esta información hace ya más de un año y que no haya movido un solo dedo? La fiscal general Camargo tiene que darle la cara al país o de lo contrario renunciar. Va a completar 2 años en la fiscalía y por lo único que se le conoce es por proteger delincuentes. Ya lo había hecho con alias Papá Pitufo, a quien le cambió el fiscal y le cerró parte del proceso para garantizar su fuga. Y ahora con alias Calarcá. Las autoridades competentes deben corroborar milimétricamente toda esa información, deben darle un contexto para verificar hasta dónde efectivamente se han llevado a cabo conductas punibles, hasta dónde se ha puesto en riesgo la seguridad del Estado y hasta dónde hay una infiltración como aparentemente lo hay con estos elementos materiales. Yo pienso que aquí lo que se debe hacer de manera inmediata es el pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación, de los organismos de control. La investigación tiene que ser clara para el país, diáfana, y obviamente el gobierno nacional tiene que salir, aclarar qué es lo que está sucediendo. Se ha señalado que debe haber claridad para el país, desde el Centro Democrático, desde el Partido Liberal e incluso desde el mismo pacto histórico, el partido de gobierno, porque está de por medio y en vilo la seguridad nacional con estas revelaciones sobre alias Calarcá y sus archivos. Juan Carlos, gracias. Y precisamente el viernes pasado se cerró el 7º ciclo de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor de Bloques y Frentes, comandado por alias Calarcá, donde se pactaron 9 acuerdos, entre ellos el desescalamiento del conflicto y el no reclutamiento de menores de 18 años, entre otros. Esta es la fotografía más reciente que se conoce de Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá, tomada tan solo 48 horas antes de que estallara el escándalo que hoy sacude el proceso de diálogo entre el gobierno y las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frentes. Es un proveedor con munición calidad. Durante 5 días y en total hermetismo, en la vereda Campo Hermoso, en San Vicente del Caguán, se reunieron los miembros de este grupo armado, representantes del gobierno, delegados de 5 embajadas, de la OEA, de la ONU y la Iglesia. Entre los acuerdos que se suscribieron en este documento están un acuerdo especial para el desescalamiento del conflicto y el compromiso de no reclutamiento a menores de 18 años, transformación territorial y creación de zonas de reserva, censo y ayudas en materia de salud y jurídicas a los presos por razones del conflicto, un acuerdo de libre ejercicio para que los ciudadanos puedan votar en las elecciones de 2026 y los candidatos puedan exponer sus programas de campaña. Visita a las regiones para constatar los avances de la mesa. Y el punto número 7, que sin duda llama la atención, un acuerdo sobre hechos y acciones que fortalezcan la credibilidad del proceso de paz ante el país.